¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo, excepto la felicidad, se encuentra con una niña que no tiene nada, excepto la esperanza? A veces, los encuentros más fortuitos son los que tienen el poder de reescribir nuestro destino, demostrando que la verdadera riqueza no se cuenta en cifras, sino en latidos del corazón. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Cuando Sofía, de 6 años, se acercó al hombre más rico de la ciudad con lágrimas en los ojos y le suplicó que salvara a su mamá, él no tenía idea de que esa pequeña niña cambiaría su vida para siempre. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. Era un viernes por la tarde cuando Alejandro Balbuena bajó de su Audi negro frente al edificio corporativo más alto de San Ricardo. A los 42 años, había construido un imperio financiero que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los más solitarios. Su vida se había reducido a reuniones ejecutivas, cifras millonarias y decisiones que afectaban a miles de empleados, pero hacía años que no sentía una conexión real con otro ser humano. Vestía su traje italiano de 3000 como una armadura, caminando con la confianza de alguien que había aprendido que el dinero podía comprar casi todo: respeto, lealtad, incluso amor. O eso creía él. Sus pasos resonaban en el mármol del lobby mientras se dirigía hacia el ascensor privado que lo llevaría al piso 50, donde tenía una reunión crucial con inversionistas japoneses. Pero el destino tenía otros planes. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15 por una falla técnica, Alejandro suspiró con frustración. Odiaba los imprevistos, odiaba perder el control y definitivamente odiaba tener que usar las escaleras. Pero mientras caminaba hacia la salida de -80, emergencia, una vocecita lo detuvo en seco. Disculpe, señor. Alejandro se volteó y vio a una niña pequeña. No podía tener más de 6 años, parada junto a los asientos del área de espera. Tenía el cabello castaño, recogido en 2 coletas despeinadas. Llevaba un vestido azul que había visto mejores días, y sus zapatos estaban gastados pero limpios. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, grandes, expresivos, llenos de una tristeza que no debería existir en el rostro de una niña tan pequeña. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Alejandro, mirando alrededor, buscando a algún adulto responsable. «¿Dónde están tus padres?». La niña se acercó unos pasos y Alejandro pudo ver que había estado llorando. Sus mejillas estaban manchadas de lágrimas y sostenía fuertemente un papel arrugado en sus manitas. «Mi mamá está arriba en el piso 18», respondió con una voz temblorosa. «Está tratando de conseguir trabajo, pero ella está muy enferma y no puede trabajar bien». Alejandro frunció el ceño. El piso 18 albergaba varias empresas pequeñas, principalmente firmas de contabilidad y bufetes de abogados. No tenía idea de por qué una mujer enferma estaría buscando trabajo allí, pero tampoco era su problema. «Mira, pequeña, estoy seguro de que tu mamá puede cuidar de sus propios asuntos. Yo tengo una reunión muy importante. Y por favor». La niña interrumpió y su voz se quebró. «Usted se ve como una persona importante, como alguien que puede ayudar. Mi mamá necesita trabajo porque necesitamos dinero para sus medicinas, pero ella se desmaya mucho y nadie quiere contratarla». Alejandro se detuvo. Había algo en la desesperación pura de esa niña que atravesó todas sus defensas. Durante años había sido abordado por personas que querían algo de él: dinero, favores, inversiones, pero nunca había visto una necesidad tan genuina, tan cruda, especialmente no en el rostro de una niña. «¿Cómo te llamas?».
preguntó arrodillándose para quedar a su altura. Sofía, respondió limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Sofía Reyes, y mi mamá se llama Laura. ¿Y qué tipo de trabajo está buscando tu mamá? Cualquier cosa. Sofía respondió rápidamente. Ella sabe hacer muchas cosas. Puede limpiar, puede cocinar, puede cuidar niños. Ella trabajaba en una oficina antes de enfermarse, pero la despidieron cuando comenzó a faltar por ir al doctor. Alejandro sintió algo extraño moviéndose en su pecho. No era compasión, se dijo a sí mismo. Era simplemente curiosidad. Hacía años que no interactuaba con gente común, con personas que luchaban por necesidades básicas en lugar de lujos. Sofía, ¿qué enfermedad tiene tu mamá? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas nuevamente. Los doctores dicen que tiene algo en el corazón. Necesita una operación, pero cuesta mucho dinero. Nosotras no tenemos dinero para eso. ¿Y tu papá? No tengo papá. Sofía respondió simplemente como si fuera la cosa más natural del mundo. Siempre hemos sido solo mi mamá y yo. Alejandro se quedó en silencio, por un momento, procesando la información. Una madre soltera, enferma, buscando trabajo desesperadamente para mantener a su hija y pagar por un tratamiento médico que probablemente costaría más de lo que ella podría ganar en años. Sofía, ¿por qué me estás contando esto a mí? La niña lo miró con esos ojos enormes y honestos, porque cuando lo vi bajar del carro bonito y con el traje elegante, pensé que tal vez usted podría ayudar a mi mamá a conseguir trabajo. Ella es muy buena trabajando, se lo prometo. Solo necesita que alguien le dé una oportunidad. Alejandro sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de ser realmente necesitado, no por su dinero o conexiones, sino por su humanidad básica. Esta niña no sabía quién era él, no sabía cuánto dinero tenía, simplemente veía a un adulto que podría ayudar a su madre. ¿Sabes qué, Sofía? Vamos a subir al piso 18 y vamos a conocer a tu mamá. Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubiera visto un milagro. ¿En serio? ¿De verdad va a ayudar? Vamos a ver qué podemos hacer. Alejandro respondió, y por primera vez en años canceló mentalmente su reunión millonaria. Algo le decía que lo que estaba a punto de descubrir en el piso 18 sería más importante que cualquier contrato que pudiera firmar. Mientras subían en el ascensor, Sofía le contó más sobre su vida. Vivían en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Su mamá trabajaba 2 empleos antes de enfermarse y ella iba a la escuela pública del barrio. Hablaba con la sabiduría de alguien que había crecido demasiado rápido, pero mantenía la inocencia de una niña que todavía creía que los adultos podrían arreglar cualquier problema. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, Sofía?, preguntó Alejandro, mientras las puertas del ascensor se abrían en el piso 18. Doctora, respondió inmediatamente, para poder curar a mi mamá y a otras mamás que estén enfermas. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esta niña, que había visto más dificultades en 1200, sus 6 años que muchos adultos en toda su vida, todavía soñaba con ayudar a otros. Cuando salieron del ascensor, Sofía lo guió por el pasillo hasta una pequeña sala de espera, donde una mujer estaba sentada en una silla de plástico, claramente agotada después de lo que parecía haber sido un día largo de entrevistas infructuosas. Laura Reyes tenía alrededor de 30 años, pero se veía mayor debido al cansancio y la enfermedad. Era delgada, demasiado delgada, y tenía ojeras profundas bajo sus ojos. Pero cuando vio a Sofía acercándose con un hombre desconocido, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó completamente su apariencia. «Sofía, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada. Mamá, este señor me ayudó. Él quiere hablar contigo sobre trabajo». Laura se puso de pie rápidamente, pero Alejandro notó cómo tuvo que agarrarse de la silla para mantener el equilibrio. Extendió su mano hacia él con una sonrisa nerviosa. «Señor, gracias por ayudar a mi hija.
Soy Laura Reyes. Espero que Sofía no lo haya molestado. Alejandro estrechó su mano, notando que estaba fría y temblaba ligeramente. Para nada. De hecho, me ha contado que está buscando trabajo. Sí, señor. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Tengo experiencia en administración, pero puedo aprender cualquier cosa que necesite. Puede venir a mi oficina mañana. Creo que podríamos tener algo que le interese. Laura parpadeó como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿Qué tipo de trabajo? Alejandro no tenía idea. No había planeado esto, no había pensado en las implicaciones. Solo sabía que no podía dejar que esta mujer y su hija siguieran luchando solas. Eso lo discutiremos mañana. Puede estar en el edificio Balbuena Holdings a las 9 a.m. Laura asintió vigorosamente, y Alejandro notó lágrimas de alivio en sus ojos. Le entregó su tarjeta de presentación y cuando Laura leyó el nombre, se quedó paralizada. Alejandro Balbuena, el dueño de Balbuena Holdings. El mismo, Alejandro, respondió, y vio cómo Laura se quedaba sin aliento. Señor Balbuena, yo no sé qué decir. Sofía, ¿te das cuenta de con quién estabas hablando? Sofía miró entre su mamá y Alejandro, confundida. Es alguien importante, muy importante, mi amor. Laura susurró y luego miró a Alejandro con una mezcla de gratitud e incredulidad. Señor Balbuena, no sé cómo agradecerle. No me agradezca todavía, Alejandro respondió. Hablamos mañana. Mientras bajaba en el ascensor, Alejandro se preguntó qué había hecho. Había construido su imperio sobre la lógica, la estrategia, la planificación meticulosa. Pero en una tarde, una niña de 6 años había hecho que tomara una decisión completamente emocional y por primera vez en años se sintió vivo. Alejandro pasó toda la noche despierto, algo que no le había sucedido por razones que no fueran trabajo en más de una década, pero esta vez no eran números o proyecciones lo que mantenía su mente ocupada, sino el rostro de una niña pequeña pidiendo ayuda para su madre enferma. A las 6 a.m., cuando normalmente habría estado revisando los mercados asiáticos, se encontró investigando en Internet sobre problemas cardíacos en mujeres jóvenes. Lo que encontró lo perturbó más de lo que esperaba. Los tratamientos eran costosos, complicados y sin seguro médico adecuado. Muchas personas simplemente no podían acceder a ellos. A las 8:30 a.m., Alejandro estaba en su oficina en el piso 50, pero en lugar de prepararse para reuniones ejecutivas, había cancelado toda su agenda. Su asistente, Mónica, una mujer eficiente de 45 años que trabajaba para él desde hace 8 años, lo miraba con curiosidad. Señor Balbuena, ¿está seguro de que quiere cancelar la reunión con los inversores de Tokio? Llevamos meses preparando esta presentación. Reagenda para la próxima semana. Alejandro respondió sin levantar la vista de su computadora. Hoy tengo algo más importante que hacer. Mónica frunció el ceño. En 8 años, nunca había visto a Alejandro priorizar algo por encima de los negocios. ¿Puede preguntarle qué tipo de reunión es tan importante? Una entrevista de trabajo. Alejandro respondió y Mónica se quedó completamente confundida. Una entrevista de trabajo. ¿No es eso responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos? Esta es especial, Alejandro dijo finalmente levantando la vista. Mónica, cuando llegue Laura Reyes, tráela directamente a mi oficina y por favor ofrécele algo de beber. Café, té, lo que prefiera. Mónica asintió, aunque estaba claro que no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Qué posición está considerando para la señora Reyes? Alejandro hizo una pausa. Era una excelente pregunta para la cual no tenía respuesta. Ya veremos, murmuró. A las 9 a.m. en punto, Mónica tocó a la puerta de su oficina. Señor Balbuena, la señora Reyes está aquí. Que pase. Alejandro respondió poniéndose de pie detrás de su escritorio. Laura entró nerviosamente.
llevando una carpeta con lo que probablemente era su currículum. Se había arreglado lo mejor que pudo, pero Alejandro podía ver que su ropa, aunque limpia y presentable, había visto mejores días. Lo que más lo impresionó fue que, a pesar de estar claramente enferma y nerviosa, mantenía una dignidad que muchos de sus ejecutivos mejor pagados no poseían. Señor Balbuena, buenos días. Gracias por recibirme. Por favor, siéntese. Alejandro indicó la silla frente a su escritorio. ¿Cómo está Sofía esta mañana? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más videos en este estilo. Laura sonrió y toda su expresión se suavizó. Está muy emocionada. Anoche no paraba de hablar sobre el señor amable que iba a ayudar a mamá a conseguir trabajo. ¿Sabe ella lo grave que es su situación médica? La sonrisa de Laura se desvaneció. Sabe que estoy enferma, pero no sabe. No sabe todo. Es muy pequeña aún. Hábleme de su condición. Alejandro dijo gentilmente. Laura respiró profundamente. Tengo cardiomiopatía dilatada. Básicamente, mi corazón se ha debilitado y agrandado. Necesito un trasplante. Pero mientras esperamos un donante compatible, necesito medicamentos muy costosos para mantener mi corazón funcionando. ¿Cuánto tiempo le han dado los doctores? Sin tratamiento, tal vez 6 meses. Con tratamiento podría vivir años hasta que encontremos un donante. Laura hizo una pausa y Alejandro pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Pero los medicamentos cuestan $3,000 al mes, y eso sin contar las consultas y los exámenes. Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. $3,000 al mes era lo que él gastaba en almorzar en restaurantes caros. Era una cantidad insignificante para él, pero para Laura era la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué pasará con Sofía si usted no? No lo sé. Laura susurró. No tengo familia. Su padre se fue cuando supo que estaba embarazada. Sofía no tiene a nadie más que a mí. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo de él. Había construido su fortuna siendo pragmático, calculador, pensando siempre en el beneficio a largo plazo, pero ahora estaba considerando algo que desafiaba toda su lógica empresarial. Laura, ¿qué hacía antes de enfermarse? Era administradora en una empresa de importaciones. Manejaba inventarios, coordinaba con proveedores, supervisaba el personal de almacén. Era buena en mi trabajo, señor Balbuena. Nunca llegué tarde. Nunca falté a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Por qué la despidieron? Laura bajó la mirada. Cuando comenzaron los síntomas, empecé a desmayarme en el trabajo. Al principio pensé que era estrés, pero luego comenzó a pasar más frecuentemente. Mi supervisor dijo que era una responsabilidad tener a alguien que podía colapsar en cualquier momento. ¿Tiene su currículum? Laura le entregó la carpeta que había estado sosteniendo. Alejandro la revisó rápidamente y se sorprendió por lo que encontró. Laura tenía un título en Administración de Empresas, varios cursos de capacitación y referencias excelentes de todos sus trabajos anteriores. Está sobrecalificada para la mayoría de los trabajos que ha estado solicitando. Alejandro observó. Cuando estás desesperada no puedes ser exigente. Laura respondió. Necesito cualquier trabajo que pueda hacer sin poner en riesgo mi salud. Alejandro tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Laura y Sofía, sino también la suya propia. Laura, quiero ofrecerle un trabajo, pero antes de que acepte, necesito que entienda algo. No es caridad, es una posición real con responsabilidades reales. Necesito que alguien supervise la administración de mi casa, coordine con el personal de limpieza, maneje las entregas, supervise reparaciones menores. Es un trabajo que puede hacer desde casa la mayor parte del tiempo con horarios flexibles. Laura parpadeó.
¿En serio? ¿Qué tipo de salario estaría ofreciendo? $5,000 al mes, más seguro médico. Completo para usted y Sofía. Laura se quedó completamente inmóvil. Perdón, dijo 5,000. Sí, y el seguro médico cubriría todos sus tratamientos, incluida la cirugía, si necesita el trasplante. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Laura. Señor Balbuena, eso es demasiado generoso. ¿Por qué haría algo así por una extraña? Alejandro pensó en Sofía, en sus ojos llenos de esperanza, en la forma en que había confiado en él completamente, porque su hija me recordó algo que había olvidado. Me recordó que algunas cosas son más importantes que los números en una cuenta bancaria. No sé qué decir, Laura sollozó. Es como un milagro. Hay una condición, Alejandro añadió. Necesito que se enfoque en cuidar su salud. Nada de trabajar cuando se sienta mal, nada de ocultar síntomas. Su prioridad número 1 es recuperarse. Laura asintió vigorosamente. Sí, por supuesto, señor Balbuena. No sé cómo agradecerle. Cuídese y cuide a Sofía. Eso será agradecimiento suficiente. Alejandro pasó la siguiente hora explicándole los detalles del trabajo, presentándole a Mónica, quien la ayudaría con los trámites del seguro médico, y arreglando para que empezara el lunes siguiente. Cuando Laura estaba a punto de irse, se volteó hacia Alejandro con una expresión que él no pudo interpretar completamente. Señor Balbuena, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Tiene usted hijos? Alejandro sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. No, nunca me casé, nunca tuve tiempo para una familia, pues debería saber que habría sido un padre maravilloso. Laura dijo suavemente, lo que está haciendo por Sofía y por mí. No todos los hombres tienen esa bondad en el corazón. Después de que Laura se fue, Alejandro se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad. Mónica entró con una taza de café. Señor Balbuena, ¿puedo preguntarle qué acaba de pasar? Alejandro tomó el café y sonrió, algo que Mónica no había visto en años. Acabo de hacer la mejor inversión de mi vida, Mónica, y ni siquiera tiene que ver con dinero. Esa noche, Alejandro se fue a casa temprano por primera vez en años, pero en lugar de dirigirse a su mansión vacía, se detuvo en una juguetería. Había algo que necesitaba hacer. Mientras caminaba por los pasillos llenos de juguetes, se dio cuenta de que no tenía idea de qué les gustaba a las niñas de 6 años. Pero cuando vio una casa de muñecas grande con muebles diminutos, algo en su interior le dijo que era perfecta. Al día siguiente, cuando el regalo fue entregado a la dirección de Laura, vino acompañado de una nota para Sofía. Gracias por recordarme que los mejores milagros vienen en paquetes pequeños. Pero Alejandro no sabía que el verdadero milagro apenas estaba comenzando. 3 semanas después de haber contratado a Laura, Alejandro se encontró haciendo algo que nunca había hecho en sus 42 años de vida. Saliendo temprano del trabajo para cenar con alguien que no fuera un cliente o socio de negocios. Laura había resultado ser exactamente lo que había prometido: eficiente, responsable y completamente dedicada a su trabajo. Había reorganizado toda la administración de la casa con una precisión que impresionó incluso a Alejandro, quien era conocido por sus estándares imposiblemente altos. Los proveedores llegaban a tiempo, las reparaciones se completaban sin demoras, y por primera vez en años, Alejandro no tenía que preocuparse por los detalles domésticos que siempre habían sido una molestia. Pero más que eso, Laura había traído algo a la vida de Alejandro que no sabía que necesitaba, una sensación de propósito que iba más allá del éxito financiero. Su casa, una mansión moderna de 5 habitaciones que siempre había sentido demasiado grande y vacía, ahora tenía vida. Había risas en los pasillos, el aroma de comida casera en la cocina y una calidez que ninguna cantidad de dinero había podido comprar.
tío Alejandro. La vocecita de Sofía resonó por toda la casa cuando él entró por la puerta. Principal. En las 3 semanas que habían trabajado juntos, la niña había comenzado a llamarlo así naturalmente, y él había descubierto que no había sonido en el mundo que le gustara más. Sofía apareció corriendo por el pasillo con su vestido escolar un poco arrugado después de un día de juegos y su mochila arrastrándose detrás de ella. Se lanzó a sus brazos con la confianza total de un niño que sabía que sería recibido con amor. «Mamá está haciendo tu comida favorita», anunció abrazándolo fuertemente alrededor del cuello. «¿Y cuál es mi comida favorita?», Alejandro preguntó cargándola mientras caminaba hacia la cocina. «Pollo con arroz. Mamá dice que es lo que más te gusta porque nunca dejas nada en el plato». Alejandro miró hacia Laura, quien estaba en la estufa con una sonrisa divertida. Llevaba un delantal sobre su ropa de trabajo y a pesar de que todavía se veía frágil debido a su condición, había ganado algo de peso y color en las mejillas desde que había comenzado el tratamiento médico. «¿Cómo sabes que es mi comida favorita?», Alejandro preguntó poniendo a Sofía en el suelo, «porque es lo único que no dejas en el plato cuando Mónica pide comida para ti». Laura respondió sin voltearse, removiendo algo que olía increíblemente bien. «Los ejecutivos siempre dejan algo. Tú solo terminas completamente el pollo con arroz». Alejandro se rió sorprendido por la observación. Era cierto, aunque no se había dado cuenta de que alguien había estado prestando atención a sus hábitos alimenticios. «Eres muy observadora, tengo que serlo. Es mi trabajo asegurarme de que estés bien cuidado», Laura respondió, y había algo en su tono que sugería que para ella este trabajo era mucho más que una simple transacción comercial. «¿Puedo ayudar con la cena?», Alejandro preguntó aflojándose la corbata. Laura se volteó con sorpresa genuina. «¿Tú quieres cocinar?». «Nunca he cocinado en mi vida», Alejandro admitió, «pero siempre he querido aprender». «Yo te enseño, Sofía», exclamó saltando de emoción. «Yo sé hacer muchas cosas. Sé hacer huevos revueltos y sándwiches de mantequilla de maní y hasta panqueques». Durante la siguiente hora, Alejandro se encontró en una situación completamente nueva, siendo enseñado por una niña de 6 años cómo hacer huevos revueltos mientras Laura preparaba el resto de la cena. Sofía se había subido a una silla para alcanzar el mostrador, dirigiéndolo con la seriedad de un chef profesional. «No, no, tío Alejandro». Sofía lo corregía pacientemente. «Tienes que mover la cuchara así en círculos o se van a quemar». Alejandro siguió sus instrucciones religiosamente, pero aún así logró quemar los primeros huevos. Puso demasiada sal en los segundos y los terceros salieron demasiado líquidos. Pero cuando finalmente logró hacer un lote que era comestible, Sofía aplaudió, como si hubiera logrado el mayor triunfo del mundo. «Están perfectos, tío Alejandro. Eres el mejor cocinero. No sé si soy el mejor». Alejandro se rió limpiándose las manos en el delantal que Laura le había puesto. «Pero definitivamente soy el estudiante más entusiasta que has tenido». Laura los observaba desde la estufa con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Sofía es una maestra muy exigente. A mí me tomó semanas aprender a hacer huevos como a ella le gustan». «Mamá también tuvo que aprender a cocinar», Alejandro preguntó curioso. «Sí», Sofía respondió. «Mamá dice que cuando era joven lo único que sabía hacer era quemar agua». «Sofía». Laura protestó riéndose. «No le cuentes todos mis secretos. ¿Qué más no sabe hacer mamá?», Alejandro preguntó conspiradoramente. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más videos en este estilo». «No sabe manejar bicicleta», Sofía anunció triunfalmente. «Eso tampoco lo sabía», Laura exclamó, pero estaba riendo tanto que no pudo sonar verdaderamente molesta.
Mientras cenaban, juntos en la mesa de la cocina, Alejandro se dio cuenta de que esta era la primera vez en años que había tenido una conversación durante la cena que no involucrara negocios, dinero o estrategias corporativas. En su lugar, escuchaba sobre el día de Sofía en la escuela, sobre su mejor amiga que había perdido un diente, sobre la maestra que había traído su perro a la clase. Sofía me contó algo interesante hoy, Laura dijo sirviendo más arroz en el plato de Alejandro. ¿Qué te contó? Que le dijiste a su maestra que ibas a su obra de teatro la próxima semana. Alejandro casi se atraganta con el pollo. ¿Eso hice? Sí. Sofía, exclamó con los ojos brillando de emoción. Le dijiste a la señorita María que ibas a venir a ver mi obra. Voy a hacer un árbol. Alejandro miró a Laura, quien tenía una expresión divertida pero comprensiva. ¿Cuándo es la obra? Jueves a las 2 p.m. Laura respondió, pero no te preocupes, no tienes que ir. Sé que tienes trabajo importante. ¿Estás bromeando? Alejandro dijo mirando a Sofía con total seriedad. ¿Cómo me voy a perder ver al árbol más hermoso del mundo? Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubiera visto fuegos artificiales. En serio, vas a ir. No me lo perdería por nada en el mundo. Esa noche, después de que Laura había llevado a Sofía a su pequeño apartamento, Alejandro se quedó en su cocina limpiando los platos y pensando en lo diferente que se sentía su vida. Por primera vez en años tenía algo que esperar que no tenía nada que ver con trabajo, dinero o éxito profesional. Al día siguiente canceló 3 reuniones para asegurarse de que pudiera ir a la obra de teatro de Sofía. Mónica lo miró como si hubiera perdido completamente la cabeza. Señor Balbuena, la reunión con los inversores alemanes ha estado programada durante 2 meses. Reagéndala. Alejandro respondió mientras revisaba su correo electrónico. Algo más importante surgió. Más importante que una inversión de $50 millones, mucho más importante. Mónica se quedó en silencio por un momento, estudiando a su jefe. En 8 años, trabajando para él, nunca lo había visto priorizar algo personal por encima de los negocios. ¿Puedo preguntarle qué es tan importante? Una niña de 6 años va a actuar como un árbol en una obra de teatro, y le prometí que estaría ahí para verla. Mónica parpadeó. Disculpe, ¿he oído bien? Alejandro sonrió. Y antes de que preguntes, sí, he perdido completamente la cabeza y no me importa. El jueves llegó, y Alejandro se encontró sentado en una silla diminuta de plástico en el aula de primer grado de la escuela primaria local, rodeado de padres y familiares. Era el único hombre en traje de $3,000 y definitivamente el único millonario en la habitación. Pero no podría haber estado más feliz. ¿Es usted el papá de Sofía?, preguntó una mujer sentada a su lado. Soy su tío, Alejandro, respondió, y se sorprendió por lo natural que sonaba esa palabra saliendo de sus labios. Ella no para de hablar de usted. La mujer continuó. Dice que usted es el mejor tío del mundo. Alejandro sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Ella es la mejor sobrina del mundo. Cuando las cortinas se abrieron y vio a Sofía parada en el escenario con un disfraz de árbol hecho en casa, sosteniendo sus brazos como ramas y con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, Alejandro sintió algo que no había experimentado nunca. Orgullo paternal puro. Ese es mi tío Alejandro. Sofía gritó desde el escenario, rompiendo completamente su personaje de árbol para saludar hacia él con una de sus ramas. Alejandro saludó de vuelta sin importarle que todos los demás padres se voltearan para mirarlo. En ese momento, no era el CEO de una corporación multimillonaria. Era simplemente el tío orgulloso de una niña extraordinaria. La obra era una historia sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Sofía, como el árbol sabio, tenía que dar consejos a los otros niños sobre cómo proteger el medio ambiente. Cuando llegó su momento de hablar,
Se aclaró la garganta con toda la seriedad de una actriz profesional. «Yo soy el árbol sabio», declaró con voz fuerte y clara. «He vivido muchos años y he visto muchas cosas. Sé que debemos cuidar la naturaleza porque es nuestro hogar». Alejandro se encontró grabando con su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Quería capturar cada momento, cada expresión, cada palabra. Después de la obra, Sofía corrió hacia él, todavía con su disfraz de árbol. «Tío Alejandro, viniste. Fui un buen árbol. Fuiste el mejor árbol que he visto en mi vida», Alejandro dijo levantándola en brazos. «Estoy tan orgulloso de ti. Podemos celebrar. Podemos ir por helado». Alejandro miró a Laura, quien había estado observando desde el fondo del salón, con lágrimas de alegría en los ojos. Ella asintió con una sonrisa. «Por supuesto, vamos a celebrar». En la heladería, mientras Sofía devoraba un helado de chocolate triple con chispas de colores, le contó a Alejandro sobre todo lo que había practicado para la obra, sobre sus amigos en la escuela, sobre la tarea que tenía que hacer esa noche. «Tío Alejandro», Sofía dijo entre cucharadas de helado, «¿tú tienes familia?» «Bueno, las tengo a ustedes dos». Alejandro respondió, «¿Pero tú tienes una mamá y un papá?» Alejandro sintió una punzada de tristeza. «Mis padres murieron cuando yo era joven. No tengo hermanos ni hermanas». «Entonces, ¿estabas solo?» Sofía preguntó con la inocencia directa de un niño. «Sí, he estado solo por mucho tiempo». Sofía puso su pequeña mano sobre la de él. «Bueno, ya, no estás solo. Ahora nos tienes a mí y a mamá». Alejandro sintió lágrimas picándole los ojos. «Tienes razón. Ahora tengo la mejor familia del mundo. ¿Sabes qué, tío Alejandro?» Sofía continuó. «Mamá dice que a veces la familia no es solo la gente que nace contigo, sino la gente que elige quedarse contigo». Las palabras de la niña golpearon a Alejandro como un rayo. Durante toda su vida había pensado que la familia era algo que se tenía o no se tenía. Nunca había considerado que podría ser algo que se construye, algo que se elige. «Tu mamá es muy sabia, Alejandro», murmuró. «Sí, mamá sabe muchas cosas, pero dice que tú también sabes muchas cosas importantes». «¿Cómo qué?» «Como ser amable con la gente que necesita ayuda, como hacer huevos revueltos, como ser el mejor tío del mundo». Esa noche, después de llevar a Laura y Sofía a casa, Alejandro se quedó despierto pensando en las palabras de la niña. Por primera vez en su vida, no se sintió solo. Tenía una familia elegida, una familia que se había formado no por sangre, sino por amor, necesidad mutua y la simple decisión de cuidarse unos a otros. Al día siguiente llamó a su abogado. «Necesito que redactes algunos documentos», le dijo. «Quiero establecer un fideicomiso para educación y quiero asegurarme de que Laura Reyes y su hija Sofía estén protegidas financieramente, pase lo que pase». «¿Qué tipo de protección está considerando?», preguntó el abogado. «La completa», Alejandro respondió. «Quiero que sepan que siempre van a estar seguras, porque había aprendido algo que todo su dinero y éxito no habían podido enseñarle, que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en las personas que eligen amarte y quedarse contigo, pase lo que pase». Y por primera vez en su vida, Alejandro se sintió verdaderamente rico. 2 meses después de la obra de teatro, Alejandro había establecido una rutina que jamás pensó que sería posible en su vida. Cada mañana, antes de irse al trabajo, desayunaba con Laura y Sofía. Cada tarde llegaba a casa con la expectativa de escuchar sobre el día de ellas. Y cada noche, después de que Laura llevara a Sofía a su apartamento, se quedaba en su cocina preguntándose cómo había vivido tanto tiempo sin esa calidez familiar. Los tratamientos médicos de Laura habían mostrado resultados prometedores. El doctor Soto, el cardiólogo que Alejandro había contratado, había ajustado sus medicamentos y desarrollado un plan de tratamiento que había estabilizado su condición significativamente. Aunque todavía necesitaría un
Trasplante, eventualmente, ya no era una cuestión de meses, sino de años. Los números están mejorando, le había dicho el doctor a Alejandro en privado. El acceso a medicamentos de calidad y la reducción del estrés han hecho una diferencia notable. Está respondiendo mejor de lo que esperábamos, pero era un martes por la tarde cuando todo cambió. Alejandro había llegado a casa temprano, esperando encontrar a Sofía haciendo la tarea como siempre. En lugar de eso, encontró la casa silenciosa. Llamó a Laura, pero no hubo respuesta. Caminó hacia la cocina y encontró una nota sobre la mesa. Alejandro, tuve que llevar a Sofía al hospital. Tuvo un accidente en la escuela. Estamos en el hospital general. Laura. El corazón de Alejandro se detuvo. Sin pensarlo dos veces, tomó las llaves de su auto y manejó hacia el hospital más rápido de lo que había manejado en su vida. Durante todo el trayecto, su mente corrió con posibilidades terribles. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué tan grave era? ¿Por qué no había recibido una llamada? Cuando llegó al hospital, corrió hacia la recepción. Estoy buscando a Sofía Reyes. Es una niña de 6 años que fue traída esta tarde. ¿Es usted familiar?, preguntó la recepcionista. Soy su tío. Alejandro respondió automáticamente y se sorprendió por lo natural que sonaba. Sala de emergencias, sección pediátrica. Tome el ascensor hasta el segundo piso. Alejandro corrió por los pasillos del hospital, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando finalmente encontró la sección pediátrica, vio a Laura sentada en una silla de plástico con la cabeza entre las manos. ¡Laura! Alejandro corrió hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Sofía? Laura levantó la cabeza y Alejandro vio que había estado llorando. Alejandro, gracias por venir. Sofía está bien, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Se cayó en el recreo, se rompió el brazo y se golpeó la cabeza. Los doctores dicen que no es nada grave, pero necesita quedarse en observación esta noche. Alejandro sintió como si pudiera respirar nuevamente. ¿Puedo verla? Está dormida ahora. Los doctores le dieron algo para el dolor. ¿Cómo pasó? Laura suspiró profundamente. Estaba jugando en los columpios con otros niños. Aparentemente algunos niños mayores estaban molestándola, diciéndole cosas sobre no tener papá. Ella se enojó y trató de bajarse del columpio mientras todavía estaba moviéndose. La sangre de Alejandro hirvió. ¿Qué niños? ¿Qué exactamente le dijeron? Alejandro, no importa. Son solo niños siendo crueles. Sí importa. Alejandro dijo firmemente, nadie tiene derecho a lastimar a Sofía. En ese momento, una enfermera se acercó. Señora Reyes, su hija está despierta y está preguntando por usted. Laura se levantó rápidamente, pero Alejandro notó que se tambaleó ligeramente. ¿Estás bien? Estoy bien, solo cansada. Ha sido un día muy largo. Entraron juntos a la habitación donde Sofía estaba acostada en una cama de hospital que parecía demasiado grande para ella. Tenía un yeso en el brazo derecho y una bandita en la frente, pero sonrió cuando los vio entrar. «Tío Alejandro, ¿viniste?» «Por supuesto que vine, Alejandro», dijo acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes, princesa? Me duele un poquito, pero la doctora dice que voy a estar bien». Y mira, levantó su brazo enyesado. «¿Puedo hacer que la gente escriba cosas aquí? ¿Puedo ser el primero en escribir algo?», Alejandro preguntó. Sí, una enfermera le trajo un marcador y Alejandro escribió cuidadosamente. «Para la niña más valiente del mundo, te amo, tío Alejandro». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría. «Eso es lo más bonito que alguien me ha escrito». «Sofía». «Alejandro», dijo suavemente. «¿Quieres contarme qué pasó en el recreo?». La sonrisa de Sofía se desvaneció. Unos niños grandes estaban siendo malos. «¿Qué te dijeron?». Sofía miró a su madre, quien asintió con ánimo. «Dijeron que yo no tenía papá, que por eso mamá y yo éramos pobres antes. Dijeron que nadie me quería». Alejandro sintió una ira tan profunda que tuvo que hacer un esfuerzo para mantener su voz calmada.
¿Y qué piensas tú de eso? Pienso que están equivocados. Sofía dijo con una firmeza que sorprendió a ambos adultos. Tal vez no tengo el papá que me hizo, pero tengo el mejor tío del mundo. Y mamá dice que el amor es lo que hace una familia, no los papeles. Sofía tiene razón. Alejandro dijo tomando su mano pequeña. Y quiero que sepas algo muy importante. Tú tienes a alguien que te quiere más que a nada en el mundo. De hecho, tienes a dos. Personas que te quieren así. Dos, tu mamá y yo. Somos tu familia y siempre vamos a estar aquí para ti. Esa noche, Alejandro insistió en quedarse en el hospital. Laura protestó diciéndole que tenía trabajo al día siguiente, pero él fue inflexible. Laura, no voy a ningún lado. Sofía nos necesita a los dos aquí. Alejandro, no puedo pedirte que hagas eso. Ya has hecho demasiado por nosotras. No me estás pidiendo nada. Esto es lo que hace la familia. Mientras Sofía dormía, Alejandro y Laura se sentaron en las sillas junto a su cama. Era la primera vez que habían estado solos juntos por un período extendido, y Alejandro se dio cuenta de que había muchas cosas que quería saber sobre la mujer que había traído tanta luz a su vida. Laura, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte sobre el papá de Sofía? Laura se tensó ligeramente. ¿Qué quieres saber? Lo que quieras contarme. Solo quiero entender mejor. Laura suspiró mirando a su hija dormida. Su nombre era Javier. Lo conocí en la universidad. Era carismático, divertido, me hacía sentir especial, pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Literalmente cambió su número de teléfono. Se mudó. Nunca más supe de él. Sofía pregunta por él. Solía hacerlo cuando era más pequeña, pero hace meses que no menciona querer un papá. Creo que tú has llenado ese vacío. Alejandro sintió una presión en el pecho. ¿Alguna vez has pensado en casarte, en darle a Sofía una figura paterna permanente? Laura lo miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Alejandro mintió, aunque sabía que no era cierto. En las últimas semanas había comenzado a sentir algo por Laura que iba más allá de la preocupación de un empleador o incluso de un amigo. Era algo que no había sentido nunca, un amor profundo, protector, que lo hacía querer cuidar de ella y de Sofía por el resto de su vida. Alejandro, Laura, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste? No me digas que nunca encontraste a alguien, un hombre como tú, un hombre como yo, exitoso, atractivo, bondadoso. Debe haber habido muchas mujeres interesadas. Alejandro pensó en su respuesta. Hubo algunas, pero siempre sentí que estaban interesadas en Alejandro Balbuena, el millonario, no en Alejandro la persona. Nunca encontré a alguien que me amara por quien soy realmente y quién eres realmente. Hasta hace 2 meses pensé que era solo un hombre de negocios, pero ustedes me han enseñado que soy mucho más que eso. Soy alguien que puede ser tío, que puede aprender a cocinar, que puede sentarse en una silla diminuta en una obra de teatro escolar y sentir que es el lugar más importante del mundo. Laura sonrió. Eso suena como un hombre que valdría la pena conocer. Laura, Alejandro dijo, sintiendo que era el momento de ser honesto. Necesito decirte algo. Que estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Y no es solo por Sofía, aunque ella es extraordinaria, es también por ti, por la forma en que cuidas a tu hija, por la forma en que manejas todo con tanta gracia, a pesar de todo lo que has pasado, por la forma en que me has hecho sentir como parte de una familia. Laura se quedó en silencio por un momento. Alejandro, no tienes que decir nada. Alejandro continuó rápidamente. Solo necesitaba que supieras que te admiro mucho, que me he enamorado de ti. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Laura lo miró con una expresión que Alejandro no pudo leer. ¿Te has enamorado de mí?, preguntó suavemente. Sí, Alejandro, admitió.
Sé que es complicado. Sé que soy tu empleador. Sé que tu prioridad es Sofía. Sé que tal vez no sientes lo mismo, pero no podía guardármelo más. Laura extendió su mano y tomó la de él. Alejandro, yo también me he enamorado de ti. El corazón de Alejandro se detuvo. En serio, ¿cómo no podría? Me salvaste la vida. Le diste a mi hija un tío que la adora. Me diste esperanza cuando había perdido toda fe. Pero más que eso, me diste algo que pensé que nunca tendría. Un compañero que me ve como soy, no como lo que necesito ser. ¿Qué significa esto para nosotros? Alejandro preguntó. Significa que tal vez, solo tal vez, podríamos ser algo más que empleador y empleada. Podríamos ser una familia real. En ese momento, Sofía se movió en la cama, murmurando algo en su sueño. Ambos adultos se voltearon hacia ella y Alejandro pudo escuchar claramente lo que decía. Tío Alejandro, mamá, familia. Alejandro miró a Laura, quien tenía lágrimas en los ojos. Creo que Sofía ya nos considera una familia, susurró. ¿Y tú qué piensas? Laura preguntó. Pienso que no hay nada en el mundo que quiera más que ser parte de la familia de ustedes dos. Oficialmente, ¿qué quieres decir con oficialmente? Alejandro tomó las manos de Laura entre las suyas. Quiero decir que quiero casarme contigo, quiero adoptar a Sofía, quiero que seamos una familia real, legal para siempre. Laura se quedó sin aliento. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Sí, Alejandro dijo sin dudar. Te estoy pidiendo que me dejes amarte a ti y a Sofía por el resto de mi vida. Sí. Laura susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, por supuesto que sí. Y en esa habitación de hospital, con Sofía durmiendo pacíficamente entre ellos, Alejandro y Laura se besaron por primera vez, sellando una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, cuando Sofía despertó y vio a ambos adultos sonriendo radiantes, preguntó con la curiosidad típica de una niña de 6 años. ¿Por qué se ven tan felices? Porque, Alejandro dijo, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Qué? ¿Te gustaría que tu tío Alejandro se convirtiera en tu papá de verdad? Los ojos de Sofía se abrieron enormes. ¿En serio? ¿Vas a casarte con mamá? Si tú das tu aprobación. Alejandro sonrió. Sofía gritó de alegría tan fuerte que las enfermeras corrieron para ver qué pasaba. Sí, voy a tener el mejor papá del mundo. Y así fue como un accidente en el recreo se convirtió en el catalizador que transformó una relación laboral en una familia real, construida sobre amor, respeto mutuo y la promesa de que nunca más estarían solos. 6 meses después de la propuesta en el hospital, Alejandro se encontró parado frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata con manos que temblaban ligeramente. No era nerviosismo por el compromiso que estaba a punto de asumir, sino emoción pura por lo que este día significaba. Después de 42 años de soledad, finalmente tendría una familia propia. Papá Alejandro. La voz de Sofía resonó por toda la casa mientras corría hacia su habitación. En los últimos meses había comenzado a llamarlo así naturalmente, y cada vez que lo hacía, el corazón de Alejandro se llenaba de una alegría que no sabía que era posible sentir. Princesa Alejandro se volteó cuando Sofía entró corriendo, llevando su vestido de dama de honor color lavanda. «Te ves hermosa. Tú también te ves muy guapo, Sofía», dijo abrazándolo alrededor de la cintura. «¿Estás nervioso?» «Un poquito», Alejandro admitió arrodillándose para quedar a su altura. «Y tú no. Estoy súper emocionada. Hoy oficialmente vas a ser mi papá de verdad». Alejandro sintió lágrimas picándole los ojos. Durante los últimos meses había estado trabajando con sus abogados para iniciar el proceso de adopción de Sofía. Hoy, después de la boda, sería oficialmente su padre legal. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo importante?» «Sí. ¿Estás segura de que quieres que sea tu papá?» «Es una decisión muy grande». Sofía lo miró con esos ojos
grandes y serios que había heredado de su madre. Papá Alejandro, tú ya eres mi papá. Hoy solo vamos a hacer que sea oficial. ¿Cómo sabes que ya soy tu papá? Porque cuidas de mí como un papá, me ayudas con la tarea, vienes a mis obras de teatro, me lees cuentos antes de dormir y cuando estoy triste me haces sentir mejor. Eso es lo que hacen los papás. Alejandro la abrazó fuertemente. Y tú eres la mejor hija que un papá podría pedir. Papá Alejandro. Sí, después de hoy vamos a vivir todos juntos en la casa grande. Sí, princesa. Vamos a ser una familia real viviendo bajo el mismo techo. Perfecto, porque ya escogí cuál va a ser mi cuarto. Alejandro se rió. ¿Ya escogiste? Sí. El que tiene la ventana grande que ve al jardín para que pueda ver las flores que mamá va a plantar. Me parece perfecto. Mónica apareció en la puerta. Señor Balbuena, perdón que interrumpa, pero ya es hora de irnos. ¿Está lista Laura? Alejandro preguntó. Está en el auto con las otras damas de honor. Se ve absolutamente radiante. Alejandro había insistido en que Laura tuviera la boda de sus sueños sin importar el costo. Habían alquilado el salón de eventos más elegante de la ciudad. Habían contratado a los mejores floristas y habían invitado a todos los amigos y colegas importantes. Pero lo que más le importaba a Alejandro era que Laura se sintiera como una princesa en su día especial. ¿Listos para ir a casarnos? Alejandro le preguntó a Sofía. Súper listos. El viaje hasta el lugar de la boda fue silencioso. Alejandro miraba por la ventana, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado completamente. Hace un año, si alguien le hubiera dicho que estaría a punto de casarse con una madre soltera y adoptar a una niña de 6 años, habría pensado que esa persona estaba loca, pero ahora no podía imaginar su vida de otra manera. Cuando llegaron al salón, Alejandro se sorprendió por la cantidad de gente que había venido. Había invitado a colegas del trabajo, socios de negocios y conocidos de la industria. Pero lo que más le conmovió fueron las personas que Laura había invitado, maestras de la escuela de Sofía, vecinos de su antiguo barrio, madres solteras que había conocido en los grupos de apoyo. La diferencia entre los dos mundos era evidente, pero de alguna manera todos estaban ahí para celebrar su unión. Señor Balbuena, el coordinador de la boda, se acercó. ¿Está listo para tomar su lugar? Más listo de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. Alejandro caminó hacia el altar con Sofía, a su lado como su dama de honor especial. Habían decidido que ella caminaría con él, simbolizando que los tres estaban uniéndose como familia. Cuando la música comenzó y las puertas se abrieron para revelar a Laura, Alejandro sintió que su corazón se detenía. Llevaba un vestido de novia blanco simple, pero elegante, que realzaba su belleza natural. Su cabello estaba peinado en un moño suave y llevaba el collar de perlas que Alejandro le había regalado como regalo de compromiso. Pero lo que más lo impresionó fue la sonrisa radiante en su rostro. Laura caminó hacia él acompañada por Mónica, quien había ofrecido darle el brazo cuando se enteró de que Laura no tenía familia cercana. Cuando finalmente llegó al altar, Alejandro tomó sus manos y notó que estaban temblando ligeramente. «Estás hermosa», susurró. «¿Tú también?», Laura respondió, y ambos se rieron nerviosamente. El oficiante, un juez que era amigo de Alejandro, comenzó la ceremonia. «Queridos amigos y familiares, estamos aquí hoy para presenciar la unión de Alejandro y Laura y para celebrar no solo su amor el uno por el otro, sino también su compromiso de formar una familia junto con Sofía». Alejandro miró hacia Sofía, quien estaba parada a su lado con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Llevaba una pequeña canasta con pétalos de rosa y había insistido en que su trabajo era hacer que todo fuera súper bonito. «Alejandro», el juez continuó, «tienes votos que quisieras compartir». Alejandro sacó un papel de su bolsillo, pero luego lo guardó de nuevo. Las palabras que había preparado ya no parecían suficientes.
Laura comenzó mirándola directamente a los ojos. Hace 8 meses pensé que tenía todo lo que necesitaba en la vida. Tenía éxito, dinero, respeto, pero no tenía amor, no tenía familia, no tenía un propósito real. Su voz se quebró ligeramente. Entonces, una niña pequeña se acercó a mí en un elevador y me pidió que ayudara a su mamá. No sabía que esa niña me estaba ofreciendo el regalo más grande de mi vida, la oportunidad de ser parte de una familia. Laura tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Laura, no solo te amo a ti, amo la mujer fuerte que eres, la madre dedicada que has sido, la compañera leal que te has convertido. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Sofía necesita. Alejandro se volteó hacia Sofía. Y Sofía, mi princesa, prometo ser el papá que siempre has deseado. Prometo estar ahí para cada obra de teatro, cada problema de matemáticas, cada corazón roto, cada sueño cumplido. Prometo amarte como si fueras mi propia sangre, porque en mi corazón ya lo eres. Sofía corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. Te amo, papá Alejandro. No había un ojo seco en todo el salón. Laura, el juez dijo suavemente, tus votos. Laura se secó las lágrimas y tomó las manos de Alejandro. Alejandro, durante años pensé que Sofía y yo estábamos destinadas a estar solas. Pensé que había perdido mi oportunidad de tener una familia completa cuando su padre nos abandonó. Pensé que mi enfermedad había arruinado cualquier posibilidad de encontrar amor verdadero. Hizo una pausa mirando a Sofía, pero mi hija me enseñó que la familia no se trata de perfección. Se trata de amor, apoyo y la decisión de quedarse juntos sin importar qué. Se volteó hacia Alejandro. Tú me diste esperanza cuando había perdido toda fe. Me diste salud cuando estaba enferma. Me diste amor cuando me sentía invisible. Pero más importante, le diste a mi hija el padre que siempre soñé que tendría. Prometo amarte con todo mi corazón. Prometo apoyarte en tus sueños y metas. Prometo ser tu compañera en esta vida y en cualquier otra que pueda venir. Y prometo que juntos criaremos a Sofía con todo el amor que tenemos. Sofía. El juez preguntó, ¿tienes algo que quisieras decir? Sofía asintió seriamente. Sí, tengo algo muy importante que decir. Se aclaró la garganta como había aprendido a hacer en sus obras de teatro. Papá Alejandro, tú llegaste a nuestras vidas cuando más te necesitábamos. Cuidaste de mamá cuando estaba enferma, me cuidaste cuando estaba triste y nos diste una familia cuando pensábamos que siempre íbamos a estar solas. Su voz se hizo más fuerte. Prometo ser la mejor hija que pueda ser. Prometo ayudar con los quehaceres. Prometo hacer mi tarea sin quejarme y prometo amarte para siempre. Luego miró a su madre. ¿Y mamá? Prometo seguir siendo tu ayudante especial y tu mejor amiga. Ahora el juez continuó. Intercambien anillos. Alejandro tomó el anillo de Laura, una banda de oro blanco con diamantes pequeños que había elegido porque era elegante, pero no ostentoso. Con este anillo te prometo mi amor eterno. Laura tomó el anillo de Alejandro, una banda simple de oro que había elegido porque era clásica y atemporal. Con este anillo te prometo mi corazón para siempre, pero tenemos una sorpresa más. Alejandro dijo sacando una pequeña caja de su bolsillo. Sofía, esto es para ti. Abrió la caja para revelar un anillo pequeño con una piedra de nacimiento color lavanda. Este es tu anillo de familia. Significa que oficialmente eres mi hija. Sofía gritó de alegría. Es el anillo más hermoso del mundo, por el poder que me ha sido conferido. El juez declaró. Ahora los pronuncio marido y mujer, y oficialmente los declaro una familia. Alejandro, ¿puedes besar a tu esposa? Alejandro besó a Laura suavemente, y luego ambos se agacharon para abrazar a Sofía. Los tres se abrazaron mientras todos los
Invitados aplaudían y vitoreaban. «Somos una familia», Sofía gritó, «una familia de verdad». La recepción fue mágica. Alejandro había contratado a una banda que tocó todas las canciones favoritas de Laura y habían montado un área especial para niños donde Sofía y los otros niños invitados podían jugar. Pero el momento más especial llegó cuando fue hora del primer baile. Alejandro y Laura bailaron una canción lenta mientras Sofía los observaba desde la mesa principal con una sonrisa enorme. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Laura susurró mientras bailaban. ¿Qué? Que empezó con una niña pequeña pidiendo ayuda a un extraño. Y ahora, mira dónde estamos. No éramos extraños. Alejandro corrió. Éramos una familia que simplemente no se había encontrado todavía. Después del primer baile, Alejandro invitó a Sofía a bailar con él. ¿Quieres bailar con papá? Sí. Sofía corrió hacia él y él la levantó para que pudiera poner sus pies sobre los suyos. Mientras bailaban, Sofía murmuró: «Papá Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, princesa. ¿Vamos a tener más bebés? ¿Voy a tener hermanitos?» Alejandro se rió. «¿Te gustaría tener hermanos?» «Sí, pero solo si son tan buenos como tú y mamá». «Bueno, eso es algo que tu mamá y yo vamos a decidir juntos. Pero si tenemos más bebés, tú serías la mejor hermana mayor del mundo». «Lo sé. Les voy a enseñar a hacer huevos revueltos y a actuar como árboles». La noche continuó con discursos emotivos de Mónica, que habló sobre cómo había visto a Alejandro transformarse de un hombre solitario en un padre devoto. El doctor Soto habló sobre cómo había visto a Laura recuperarse no solo físicamente, sino emocionalmente al encontrar amor y estabilidad. Y la maestra de Sofía habló sobre cómo había visto a una niña florecer al tener finalmente una familia completa. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Sofía insistió en ayudar. «Es nuestro pastel de familia», declaró. «Tenemos que cortarlo juntos». Así que los tres cortaron el pastel juntos con Sofía en el medio y sus nuevos padres a cada lado. «Hagamos un deseo, Sofía», dijo, «todos juntos». «¿Qué deseas, princesa?», Alejandro preguntó. «Deseo que seamos felices para siempre y que nunca más tengamos que estar solos. Ese es el mejor deseo que he escuchado en mi vida», Laura dijo besando la cabeza de su hija. «¿Y tú qué deseas, mamá?» «Deseo que mi familia siempre esté saludable y feliz y que nunca olvidemos lo afortunados que somos de habernos encontrado». «¿Y tú, papá Alejandro?» Alejandro miró a su nueva esposa e hija y sintió su corazón tan lleno de amor que pensó que podría explotar. «Deseo que este sea solo el comienzo de una vida llena de aventuras, risas y amor incondicional». «Perfecto», Sofía aplaudió. «Ahora soplemos las velas». Los tres soplaron las velas juntos y cuando el humo se elevó hacia el techo, Alejandro sintió como si todos sus sueños se estuvieran haciendo realidad al mismo tiempo. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y habían llevado a una Sofía agotada, pero feliz a su nueva habitación en la casa grande, Alejandro y Laura se quedaron solos en su habitación. «¿Cómo te sientes, señora Valbuena?», Alejandro preguntó abrazándola. «Me siento como si fuera la mujer más afortunada del mundo», Laura respondió. «¿Y tú, cómo te sientes?» «Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo, como si todo lo que pasé antes fuera necesario para llegar hasta aquí, hasta ustedes. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», Laura preguntó. Que no se siente como el final de algo, se siente como el comienzo de todo». Alejandro la besó suavemente. «Tienes razón, esto es solo el comienzo». Y mientras se quedaban dormidos en su primera noche como familia oficial, Alejandro pensó en el camino extraordinario que los había llevado hasta ahí. Una niña pidiendo ayuda, una madre luchando por sobrevivir
y un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor. Mañana comenzaría su nueva vida como esposo y padre y no podía esperar a ver qué aventuras les esperaban. 2 años después de la boda, la vida de la familia Balbuena había encontrado un ritmo perfecto. Alejandro había aprendido a equilibrar su trabajo con su vida familiar. Laura había florecido tanto en salud como en felicidad. Y Sofía, ahora de 8 años, se había convertido en una niña segura y radiante que llenaba la casa de risa y energía. Era un sábado por la mañana cuando todo cambió, nuevamente. Alejandro estaba en la cocina preparando panqueques, una tradición que había desarrollado durante los fines de semana. Sofía estaba sentada en la mesa contándole sobre su proyecto de ciencias para la escuela, cuando Laura entró con una expresión que él no había visto en mucho tiempo, una mezcla de emoción y nerviosismo. «Buenos días, mi amor, Alejandro», dijo besándola en la mejilla. «¿Dormiste bien, Alejandro?», Laura dijo tomando su mano. «Necesito hablar contigo. ¿Pasa algo malo?». Alejandro preguntó inmediatamente preocupado. Durante los últimos 2 años, la salud de Laura había sido estable, pero siempre había una parte de él que temía que los síntomas regresaran. «No, no es nada malo». Laura sonrió. «Al contrario, es algo muy bueno, pero necesito decírtelo en privado. Mamá tiene un secreto». Sofía preguntó levantando la vista de su jugo de naranja. «Algo así, princesa». Laura respondió. «¿Puedes quedarte aquí terminando tu desayuno mientras papá y yo hablamos un momentito? ¿Puedo poner jarabe extra en mis panqueques?». «Claro que sí», Alejandro dijo, aunque su mente estaba completamente enfocada en la expresión de Laura. Se dirigieron al estudio y Alejandro cerró la puerta detrás de ellos. «¿Qué pasa, amor? Me tienes preocupado». Laura tomó sus manos y lo miró directamente a los ojos. «Alejandro, estoy embarazada». El mundo de Alejandro se detuvo. «¿Qué dijiste?». «Estoy embarazada de 6 semanas». Alejandro se quedó completamente inmóvil procesando la información. «¿Embarazada? ¿En serio?». «Sí, en serio. Fui al doctor ayer para confirmarlo, y el doctor dice que está bien con tu condición cardíaca». Esa fue mi primera pregunta también. Laura sonrió. «El doctor Soto dice que con mi condición actual estable y bien controlada, puedo llevar un embarazo a término sin problemas mayores. Tendré que tener más cuidado y más chequeos, pero es posible». Alejandro sintió una ola de emociones que no sabía cómo procesar. Alegría, miedo, emoción, preocupación, todo al mismo tiempo. «¿Cómo te sientes al respecto?». «Honestamente, estoy aterrorizada y emocionada al mismo tiempo», Laura admitió. «Nunca pensé que podría tener otro hijo. Cuando nació Sofía, los doctores dijeron que sería demasiado riesgoso intentarlo de nuevo. Pero ahora es diferente. Ahora tengo acceso a la mejor atención médica del mundo. Gracias a ti. Tengo un corazón más fuerte gracias a los tratamientos y tengo una familia que me apoya». Alejandro la abrazó fuertemente. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?». «¿Tú quieres hacerlo?», Laura preguntó. «Laura, no hay nada en el mundo que quiera más que tener un hijo contigo, pero solo si estás completamente segura de que es seguro para ti». «Lo estoy». «¿Y Alejandro? ¿Hay algo más?». «¿Qué?». «¿Recuerdas la noche de nuestra boda cuando Sofía preguntó si íbamos a tener más bebés?». Alejandro se rió. «Sí, recuerdo». «Bueno, creo que el universo estaba escuchando». En ese momento escucharon pequeños golpes en la puerta. «Mamá, papá, quiero saber el secreto». Alejandro y Laura se miraron. «¿Crees que está lista para saber?», preguntó Alejandro. «Creo que va a estar emocionada». Laura respondió. Abrieron la puerta y encontraron a Sofía parada afuera con los brazos cruzados y una expresión muy seria. «¿Cuál es el secreto?». «Estoy en problemas». «No, princesa, no estás en problemas». Alejandro se rió levantándola en brazos. «De hecho, tenemos noticias muy buenas». «¿Qué noticias?». Laura se acercó y tomó la mano de Sofía. «Cariño, vas a tener un hermanito o hermanita».
Los ojos de Sofía se abrieron enormes. ¿En serio, mamá va a tener un bebé? Sí, mi amor. En unos 7 meses, Sofía gritó de alegría tan fuerte que probablemente se escuchó en toda la casa. Voy a ser hermana mayor. Voy a tener un bebé. ¿Estás feliz por las noticias? Alejandro preguntó. Súper feliz. Voy a enseñarle todo lo que sé. Voy a enseñarle a hacer huevos revueltos y a actuar como árboles y a leer y a... Princesa, respira. Laura se rió. Tienes mucho tiempo para planear todo lo que le vas a enseñar. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Alejandro se convirtió en el esposo más sobreprotector del mundo, insistiendo en que Laura tuviera chequeos médicos semanales y contratando a una enfermera de tiempo completo para que estuviera disponible las 24 horas del día. Alejandro, estoy embarazada, no enferma. Laura protestaba cuando él trataba de ayudarla a subir las escaleras. Solo quiero asegurarme de que tú y el bebé estén perfectamente bien. Alejandro respondía. Laura no podía enojarse con él porque sabía que toda su sobreprotección venía del amor. Sofía se había convertido en la hermana mayor más entusiasta del mundo. Había comenzado a leerle cuentos al vientre de Laura. Había insistido en ayudar a decorar el cuarto del bebé y había comenzado a practicar cambiar pañales con sus muñecas. ¿Crees que va a ser niño o niña? Sofía preguntó una tarde mientras ella y Laura organizaban la ropa de bebé. ¿Qué prefieres tú? Laura preguntó. No me importa. Solo quiero que sea saludable y que le guste jugar conmigo. Y si llora mucho, le voy a cantar canciones como tú me cantabas a mí cuando era pequeña. Sofía respondió seriamente. Laura sintió lágrimas en sus ojos. Vas a ser la mejor hermana mayor del mundo. Mamá, sí. Papá Alejandro está nervioso por el bebé. ¿Por qué preguntas eso? Porque ayer lo encontré leyendo libros sobre cómo ser papá, y cuando me vio, cerró el libro rápidamente. Laura se rió. Papá Alejandro está muy emocionado, pero también un poquito nervioso. Es la primera vez que va a ser papá de un bebé desde el principio. Deberíamos ayudarlo. ¿Cómo? Podemos enseñarle todo lo que sabemos sobre bebés. Yo sé mucho porque era bebé hace poco. Esa noche, Sofía implementó su plan. Durante la cena, anunció, Papá Alejandro, mamá y yo vamos a enseñarte todo sobre bebés. ¿En serio? Alejandro preguntó tratando de no reírse. Sí, primero tienes que saber que los bebés lloran mucho. Pero no es porque estén enojados, es porque no saben hablar todavía. Eso es muy importante saber. Alejandro dijo seriamente, y tienes que ser muy gentil cuando los cargas, y tienes que asegurarte de que su cabecita esté siempre bien apoyada. ¿Qué más? Los bebés comen mucho, como mucho, mucho, y a veces escupen la comida, pero no es porque no les guste, es porque sus estómagos son pequeños. Sofía, Laura interrumpió. ¿Cómo sabes tanto sobre bebés? Porque la maestra nos enseñó en la escuela y porque recordé cuando yo era bebé. ¿Recuerdas cuando eras bebé? Alejandro preguntó. Sí, recuerdo que mamá me cantaba canciones y me leía cuentos. Y recuerdo que a veces lloraba porque tenía hambre o sueño. ¿Y qué más recuerdas? Recuerdo que mamá siempre me hacía sentir segura, incluso cuando estaba asustada. Laura se limpió las lágrimas que habían comenzado a formarse. ¿Y qué piensas que necesitas saber, papá Alejandro? Que los bebés necesitan mucho amor y que a veces van a llorar en la noche, pero no pasa nada y que van a crecer súper rápido. Princesa, Alejandro dijo tomando su mano pequeña. Gracias por enseñarme todo eso. Me hace sentir menos nervioso. Estabas nervioso un poquito. Es una responsabilidad muy grande cuidar de un bebé, pero no vas a estar solo. Sofía dijo, mamá y yo vamos a ayudarte. Somos un equipo, el mejor equipo del mundo. Alejandro acordó. Cuando llegó el 7º mes, Laura había desarrollado algunas complicaciones menores que requirieron reposo en cama.
Alejandro inmediatamente reorganizó todo su horario para trabajar desde casa y Sofía se había convertido en la asistente personal de su mamá. «Mamá, ¿necesitas más almohadas?», Sofía preguntaba cada media hora. «¿Tienes hambre? ¿Quieres que te traiga algo de comer? ¿Quieres que le lea un cuento al bebé?». Sofía: «Amor, no tienes que cuidarme tanto». Laura le decía gentilmente: «Pero quiero cuidarte. Tú siempre me cuidaste cuando estaba enferma». «¿Cuándo estuviste enferma?». «Cuando era pequeña y no teníamos mucho dinero. Recuerdo que a veces no comías para que yo pudiera comer. Recuerdo que trabajabas, incluso cuando te sentías mal». Laura se quedó sin palabras. No sabía que Sofía recordaba esos tiempos difíciles. «Y ahora que tenemos a papá Alejandro y vivimos en la casa grande, quiero asegurarme de que tú y el bebé estén perfectamente bien. Ven acá», Laura dijo, abriendo sus brazos. Sofía se acurrucó junto a ella en la cama. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?». «¿Qué?». «Que mi bebé va a crecer en una familia llena de amor desde el primer día, va a tener un papá increíble, una hermana mayor que lo adora y una mamá que nunca más va a tener que preocuparse por dinero o por estar sola». «Mamá, sí. ¿Crees que el bebé va a parecerse a papá Alejandro? ¿Te gustaría que se pareciera a él?». «Sí, porque papá Alejandro es muy guapo y muy inteligente, pero también espero que se parezca un poquito a ti». «¿Por qué?». «Porque tienes los ojos más bonitos del mundo y porque eres la mamá más valiente que conozco». Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa después de una reunión rápida en la oficina, encontró a Laura llorando suavemente en la cama. «¿Qué pasa, amor? ¿Te sientes mal?», preguntó inmediatamente preocupado. «No, no me siento mal», Laura respondió secándose los ojos. «Es solo que Sofía me dijo algo hoy que me hizo darme cuenta de lo bendecida que soy». «¿Qué te dijo?». «Me dijo que recuerda cuando éramos pobres, cuando yo trabajaba enferma, cuando no teníamos suficiente comida, y me dijo que está feliz de que nuestro bebé nunca va a tener que pasar por eso». Alejandro se sentó en la cama y abrazó a Laura. «Nunca más van a pasar por eso, te lo prometo, ya lo sé, pero es increíble pensar en cómo cambió nuestras vidas. Hace 3 años estaba desesperada, enferma, tratando de encontrar trabajo para sobrevivir, y ahora estoy aquí casada con el hombre más maravilloso del mundo, esperando nuestro segundo hijo». «Segundo hijo, Alejandro. Sofía es tan tuya como lo será este bebé. Eres el único papá que ella recuerda realmente». «¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?», Alejandro preguntó. «¿Qué?». «Que este bebé va a crecer viendo a Sofía como ejemplo. Va a aprender sobre bondad, generosidad y amor incondicional observándola a ella. ¿Y qué va a aprender de ti? Espero que aprenda que nunca es demasiado tarde para encontrar una familia, que el amor no tiene que ver con la sangre, sino con la elección, que la verdadera riqueza se mide en momentos como estos». Laura tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Siente esto». Alejandro sintió una patada fuerte contra su palma. «¡Wow! Fue fuerte. Ha estado muy activo hoy. Creo que está emocionado de conocerte. ¿Crees que sabe quién soy? Creo que sabe que eres la persona que va a amarlo incondicionalmente por el resto de su vida». En ese momento, Sofía apareció en la puerta. «¿Puedo sentir al bebé también?». «Por supuesto, princesa», Laura dijo. Sofía puso su mano pequeña sobre el vientre de Laura y inmediatamente el bebé pateó. «Creo que me está saludando. Creo que ya sabe que vas a ser la mejor hermana mayor del mundo». Alejandro dijo: «Papá Alejandro». «Sí. ¿Puedo pedirle un favor al bebé?». «¿Qué favor?». «Quiero pedirle que nazca sano y que haga muy feliz a mamá». Alejandro sintió lágrimas en sus ojos. «Creo que ese es el mejor favor que alguien puede pedir. ¿Y sabes qué más?». «¿Qué?». «Quiero que sepa que tiene la mejor familia del mundo esperándolo.
Mientras los tres se quedaron ahí, con las manos sobre el vientre de Laura, sintiendo las patadas del bebé, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, un propósito que iba más allá de él mismo. En 2 meses serían 4. Una familia que había comenzado con una niña pidiendo ayuda a un extraño y que ahora estaba creciendo con un nuevo miembro que sería amado desde antes de nacer. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Alejandro murmuró. ¿Qué?, preguntaron Laura y Sofía al mismo tiempo. Que todo comenzó con las 3 palabras más importantes que he escuchado en mi vida. Ayúdame, mi mamá está enferma. ¿Y cuáles son las 3 palabras más importantes ahora?, Sofía preguntó. Alejandro las miró a las 2 mujeres que habían transformado su vida completamente. Te amo, familia. 10 años después del día que cambió todo, Alejandro se encontró parado en el mismo lugar donde había conocido a Sofía, el piso 15 del edificio corporativo, pero esta vez no estaba solo. A su lado estaba Sofía, ahora una hermosa joven de 16 años, y en sus brazos cargaba a Mateo, su hijo de 8 años, quien había heredado los ojos inteligentes de su madre y la determinación tranquila de su padre. «Papá, ¿por qué vinimos aquí?», Mateo preguntó mirando alrededor del área de espera donde todo había comenzado. «Porque hay algo importante que quiero que entiendan», Alejandro respondió, sentándose en el mismo banco donde había encontrado a Sofía, siendo solo una niña asustada. «¿Qué cosa, papá?», Sofía preguntó, aunque tenía una idea de lo que su padre quería compartir. «Quiero contarles sobre el día más importante de mi vida. El día que su hermana me salvó». «Yo te salvé», Sofía se rió. «Papá, tú fuiste quien nos salvó a mamá y a mí». «No, princesa. Ese día yo era un hombre rico pero vacío. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía familia. No tenía propósito real. No tenía amor. Estaba tan perdido que ni siquiera sabía que estaba perdido». Alejandro tomó las manos de sus 2 hijos, pero entonces una niña pequeña y valiente se acercó a mí y me dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Ayúdame. Mi mamá está enferma». «¿Y qué pensaste cuando...?» «¿La escuchaste?», Mateo preguntó. «Pensé que era molesto», Alejandro admitió. «Pensé que no era mi problema, pero algo en los ojos de Sofía me hizo detenerme. Había una pureza en su amor por su mamá, una determinación de luchar por alguien más que era más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto en el mundo de los negocios». «¿Y después? ¿Qué pasó?». «Después descubrí que ayudar a alguien más era la cosa más gratificante que había hecho en mi vida. Descubrí que ser padre era mejor que ser millonario. Descubrí que el amor de una familia era más valioso que todos los contratos que había firmado». Laura apareció en la entrada del piso llevando un ramo de flores blancas. A los 40 años se veía más hermosa que nunca. Los tratamientos médicos habían sido exitosos y aunque todavía tenía chequeos regulares, había estado completamente saludable durante los últimos 10 años. «¿Están listos?», preguntó suavemente. «¿Listos para qué?», Mateo preguntó. «Hoy es un día muy especial», Laura explicó. «Hace exactamente 10 años, tu papá y yo nos conocimos cuando Sofía le pidió ayuda y hoy queremos hacer algo especial para celebrar». «¿Qué vamos a hacer?». «Vamos a ayudar a otra familia que necesita exactamente lo que nosotros necesitábamos hace 10 años», Alejandro respondió. Bajaron juntos al lobby del edificio donde Mónica los estaba esperando con una sonrisa enorme. Durante los últimos 10 años, ella había sido mucho más que una asistente. Se había convertido en parte de la familia extendida. «¿Está todo listo?», Alejandro preguntó. «Todo está perfecto», Mónica respondió. «La familia Castillo está esperando en la sala de conferencias». «¿Quiénes son los Castillo?», Sofía preguntó. «Son una familia que está pasando por exactamente lo mismo que nosotros pasamos», Laura explicó.
Elena Castillo es madre soltera, está enferma y necesita trabajo desesperadamente para mantener a sus 2 hijos. Y nosotros vamos a ayudarla. Vamos a hacer más que ayudarla. Alejandro sonrió. Vamos a cambiar sus vidas completamente. Cuando entraron a la sala de conferencias, encontraron a una mujer joven con 2 niños pequeños. Elena Castillo tenía alrededor de 28 años. Se veía cansada y preocupada, pero había algo en su postura que le recordó a Alejandro la dignidad que Laura había mantenido incluso en sus momentos más difíciles. Sus hijos, un niño de 7 años llamado Daniel y una niña de 5 años llamada Camila, estaban sentados quietos junto a ella, pero Alejandro podía ver en sus ojos la misma madurez prematura que había visto en Sofía cuando era pequeña. «Señora Castillo», Alejandro dijo acercándose con su familia, «soy Alejandro Balbuena y esta es mi familia, señor Balbuena». Elena se levantó nerviosamente. «Gracias por recibirme. Sé que es un hombre muy ocupado. ¿Sabe por qué quería conocerla?», Alejandro preguntó. «Su asistente me dijo que tenía una oportunidad de trabajo, pero honestamente no entiendo por qué alguien como usted querría ayudar a alguien como yo». Sofía se acercó a Elena y le sonrió. «Porque hace 10 años yo le pedí ayuda a mi papá cuando mi mamá estaba enferma y necesitaba trabajo. Y él nos ayudó de una manera que cambió nuestras vidas para siempre». «¿Usted es la niña de la historia?», Elena preguntó con asombro. «¿Conoce la historia?», Laura preguntó. «Todo el mundo en la ciudad conoce la historia de cómo el millonario Alejandro Balbuena conoció a su familia cuando una niña pequeña le pidió ayuda para su mamá enferma». «Bueno», Alejandro sonrió, «hoy queremos crear una nueva historia. Su historia». Durante 1960, la siguiente hora, Alejandro explicó la oferta que había preparado para Elena. No solo le ofrecía trabajo como administradora de una de sus empresas más pequeñas, sino que también le ofrecía seguro médico completo, vivienda y educación para sus hijos. «¿Por qué harían esto por nosotros?», Elena preguntó con lágrimas en los ojos. «Porque hace 10 años alguien me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes». Alejandro respondió, «¿Y por qué creemos que todos merecen una oportunidad de tener una vida mejor? Pero, ¿qué obtienen ustedes a cambio? La satisfacción de saber que estamos pasando hacia adelante el regalo que recibimos». Laura respondió, «La oportunidad de enseñarles a nuestros hijos que el propósito de la vida es ayudar a otros». Mateo se acercó a Daniel, el hijo de Elena. «¿Quieres ser mi amigo?». «¿En serio?», Daniel preguntó tímidamente. «Sí, puedes venir a jugar a mi casa. Tengo muchos juguetes». Sofía se arrodilló junto a Camila. «¿Sabes qué? Yo también tenía tu edad cuando conocí a mi papá Alejandro y ahora tengo la mejor familia del mundo». «¿De verdad?», Camila preguntó con ojos grandes. «De verdad. Y si quieres, puedo ser como tu hermana mayor». Elena rompió a llorar. «No puedo creer que esto sea real». «Es real», Alejandro dijo gentilmente. «Pero hay una condición». «¿Cuál?», Elena preguntó preocupada. «Que algún día, cuando esté en posición de hacerlo, ayude a otra familia que esté pasando por lo mismo que usted está pasando ahora. Eso es todo». «Eso es todo. Queremos que este amor, esta ayuda siga creciendo y extendiéndose a más familias». «Sí», Elena exclamó. «Por supuesto que sí». Después de finalizar todos los detalles y arreglar para que Elena y sus hijos comenzaran su nueva vida la siguiente semana, la familia Balbuena se dirigió a su lugar favorito para cenar, el pequeño restaurante donde solían ir cuando Sofía era pequeña. «Papá», Mateo preguntó mientras esperaban su comida, «vamos a seguir ayudando a más familias. ¿Te gustaría que lo hiciéramos?». «Sí, me gusta ver a las personas felices». «¿Y tú, Sofía, qué piensas?». «Pienso que deberíamos crear una fundación», Sofía respondió. «Algo oficial, algo que ayude a madres solteras y sus hijos a encontrar trabajo,
atención médica y oportunidades. Alejandro miró a Laura con sorpresa. ¿Has estado pensando en esto? Llevamos meses hablando de ello. Laura admitió. Sofía tiene algunas ideas increíbles. ¿Qué tipo de ideas? Bueno, Sofía dijo tomando una servilleta y comenzando a escribir. Podríamos ayudar con trabajo, como hiciste con mamá. Podríamos proporcionar atención médica para madres enfermas. Podríamos ofrecer cuidado de niños mientras las madres trabajan. Y podríamos dar becas educativas para que los niños puedan ir a la universidad. ¿Y cómo se llamaría esta fundación? Alejandro preguntó. Fundación Renacer. Mateo dijo inmediatamente, porque eso es lo que les das a las familias. Esperanza. ¿Qué piensan ustedes? Alejandro preguntó a Laura y Sofía. Pienso que es perfecta, Laura respondió. Y pienso que deberíamos hacerlo. ¿Y cómo vamos a financiarla, papá? Sofía dijo seriamente, tienes más dinero del que nuestra familia puede gastar en 10 vidas. ¿No crees que es hora de usarlo para algo que realmente importe? Alejandro se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vamos a hacerlo. 6 meses después, la Fundación Renacer estaba oficialmente establecida. Alejandro había donado la mitad de su fortuna personal para crear un fondo que ayudaría a cientos de familias cada año. Sofía había pospuesto su ingreso a la universidad por 1 año para ayudar a establecer los programas, y Mateo había insistido en que parte de su mesada semanal fuera donada a la fundación. Pero el momento más especial llegó en el primer aniversario de la fundación, cuando organizaron un evento para celebrar a todas las familias que habían ayudado. ¿Cuántas familias hemos ayudado hasta ahora?, preguntó un reportero que había venido a cubrir el evento. 50. En familias, Sofía respondió con orgullo. 50 madres que ahora tienen trabajo estable, atención médica y esperanza para el futuro. ¿Y cuántos niños? 120 niños que ahora van a la escuela, tienen comida segura y saben que hay adultos que se preocupan por ellos. Mateo añadió. Señor Balbuena, el reportero preguntó, ¿alguna vez imaginó que una conversación casual con una niña de 6 años se convertiría en todo esto? Alejandro miró alrededor del salón, viendo a todas las familias que habían ayudado. Vio a Elena Castillo, quien ahora era la directora de operaciones de la fundación. Vio a sus hijos jugando con Daniel y Camila. Vio a Laura dirigiendo un grupo de discusión sobre salud materna. No, Alejandro respondió honestamente. Nunca imaginé que pedir ayuda a un extraño se convertiría en una misión de vida, pero ahora no puedo imaginar vivir de otra manera. ¿Cuál es el mensaje que quiere compartir con otras personas que podrían estar en posición de ayudar? Que la ayuda no tiene que ser grande para ser significativa. Alejandro respondió, a veces lo único que necesitas es escuchar cuando alguien te dice, ayúdame, y estar dispuesto a hacer algo al respecto. Y para las familias que necesitan ayuda, que nunca pierdan la esperanza, que nunca tengan miedo de pedir ayuda y que recuerden que un no significa que no haya otra puerta que se pueda abrir. Anoche, después de que todos los invitados se habían ido, la familia Balbuena se sentó en su sala de estar, reflexionando sobre el día. ¿Saben cuál es la parte más increíble de todo esto?, Laura preguntó. ¿Qué?, preguntaron los otros 3 al mismo tiempo, que comenzó con una niña de 6 años que amaba tanto a su mamá que estaba dispuesta a pedirle ayuda a un extraño. Y ahora esa misma niña, convertida en una joven hermosa, está ayudando a otras familias a encontrar esperanza. Mamá, Sofía preguntó. Sí, ¿alguna vez te arrepientes de haberme criado sola durante esos primeros años? Laura miró a su hija con sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces pienso que si hubieras tenido ayuda desde el principio, no habrías tenido que luchar tanto. Sofía, Laura dijo tomando las manos de su hija.
Cada momento difícil que pasamos juntas nos trajo hasta aquí. Cada noche que me preocupé por dinero, cada vez que tuve que trabajar enferma, cada momento de miedo que sentí, todo eso fue necesario para que estuviéramos en ese piso 15, ese día específico. ¿Crees que el destino nos llevó hasta papá? Creo que el amor nos llevó hasta papá. Laura respondió, tu amor por mí te dio valor para pedir ayuda. Mi amor por ti me dio fuerza para seguir adelante, y el amor de papá por ambas le dio propósito a su vida. ¿Y ahora qué? Mateo preguntó. Ahora seguimos amando. Alejandro respondió, seguimos ayudando, seguimos creciendo como familia. Papá, Sofía preguntó. Sí, princesa, gracias por escucharme ese día, gracias por no seguir caminando, gracias por ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda. Alejandro respondió, gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con las personas que amas, tiene que ver con la diferencia que haces en el mundo. Tiene que ver con saber que al final del día tu vida importó porque hiciste que la vida de otros fuera mejor. Mateo se acurrucó entre sus padres. ¿Saben qué es lo mejor de nuestra familia? ¿Qué? Preguntaron todos. Que comenzamos con una niña pequeña que necesitaba ayuda. Y ahora somos una familia que ayuda a otras familias pequeñas que necesitan ayuda. Es como un círculo perfecto. ¿Sabes qué, Mateo? Alejandro dijo abrazando a su hijo. Tienes razón, es un círculo perfecto de amor. Y mientras la familia Balbuena se preparaba para la noche, sabiendo que mañana traería nuevas oportunidades para ayudar a más familias, Alejandro reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con 3 palabras simples. Ayúdame. Mi mamá está enferma. Esas palabras habían cambiado no solo su vida, sino las vidas de cientos de familias. Habían creado un legado de amor, esperanza y generosidad que se extendería por generaciones. Y todo había comenzado con una niña valiente que amaba tanto a su mamá que estaba dispuesta a pedirle ayuda a un extraño. Porque al final esa es la verdadera magia del amor. Tiene el poder de transformar no solo a las personas que lo reciben, sino también a las personas que lo dan. Y el círculo continúa. Una familia a la vez, un acto de bondad a la vez, una vida cambiada a la vez. Si te gustó la historia que presentamos, no te olvides de dejar el like, comentar y suscribirte al canal. Subimos historias emocionantes todos los días.